Papá y yo perseguimos al perro que mató a mi hermana. Siempre he odiado el olor a aceite para armas. Se adhiere a todo lo que toca, empapando profundamente las fibras de mi ropa, el forro de mi mochila, el pelo áspero del dorso de mis manos. Sin embargo, aquí estoy, arrodillado sobre el linóleo agrietado de nuestro vestíbulo, con un Remington .308 sobre mis muslos y el hedor a aceite de armas penetrando en mis fosas nasales. La luz de la mañana apenas roza los bordes de las persianas, tenue y gris como el vientre de un pez muerto. Mi papá Frank está en la cocina, haciendo ruido con la cafetera y murmurando entre dientes. Hoy nos dirigimos a los bosques del norte de Michigan, igual que hicimos todos los años antes de Lie, antes de perderla. No puedo evitar sentir las viejas cicatrices palpitar mientras cargo balas en el cargador. Han pasado 10 años desde aquel viaje de casa, el que marcó un antes y un después a mi familia. Antes, cuando la risa de Lie era una banda sonora constante en nuestras vidas; después, cuando cada silencio se llenó con su ausencia. En aquel entonces éramos solo unos niños. Yo tenía 10 años, Lie tenía 8. Se suponía que sería un típico viaje de casa, una de esas experiencias de unión de las que papá siempre hablaba. Pero las cosas salieron mal. De alguna manera nos separamos de papá. En un momento lo estábamos siguiendo, al siguiente estábamos perdidos, el denso bosque se acercaba a nuestro alrededor. Papá dice que cuando me encontró, estaba acurrucado bajo un árbol caído, con los ojos muy abiertos y el cuerpo congelado. Todo lo que pude murmurar entre dientes castañeteando fue Dogman. Solo más tarde, después de que los equipos de búsqueda hubieron revisado todos los matorrales y huecos, la encontraron. Lo que quedaba de Lie era apenas reconocible y la evidencia de un brutal ataque era innegable. Las autoridades concluyeron que probablemente se trataba de un ataque de oso, pero papá nunca aceptó esa explicación. Había visto las huellas, demasiado grandes y de formas extrañas para cualquier oso. Mientras cargo otra ronda, el recuerdo parpadea, espontáneo y no deseado. Manos grandes, con garras peludas, extendidas hacia nosotros, increíblemente grandes y de forma grotesca. Sin embargo, el resto de la criatura se me escapa, una sombra justo más allá del límite de mi recuerdo, dejándome nada más que terrores fragmentados y los inquietantes y resonantes gritos de Lie. Mi mente bloqueó la mayor parte, supongo que fue un mecanismo de autodefensa. Durante años después de ese día, el sueño fue un campo de batalla. Me despertaba en lugares extraños, el piso de la cocina, el patio trasero, incluso en la orilla del arroyo cercano. Mi terapeuta dijo que era la forma que tenía mi mente de intentar resolver lo no resuelto, de vagar por el bosque en busca de Lie. Pero todo lo que encontré en esas noches de insomnio fue una sensación más profunda de pérdida. Me llevó tiempo, mucha terapia y una paciencia que no sabía que tenía, pero el sonambulismo finalmente desapareció. Supongo que comencé a encontrar algo parecido a la paz. En general, he seguido adelante con mi vida. Los recuerdos fragmentarios de ese día todavía están ahí, acechando en los rincones de mi mente, pero ya no dominan mis pensamientos como solían hacerlo. Acabo de terminar mi segundo año en Michigan State, con especialización en ciencias ambientales. En cuanto a papá, la pérdida de Lie lo destrozó. Se convirtió en una cáscara de sí mismo. Destruyó su matrimonio con mamá. Se culpó a sí mismo por perdernos de vista, por no proteger a Lie. Su vida se centró en un único objetivo, encontrar a la criatura que la mató. Leyó todos los libros, todos los artículos sobre críptidos y fenómenos inexplicables. Trazó un mapa de avistamientos, conectó puntos a través de fotografías borrosas y testimonios temblorosos del sabueso. Pero a medida que se acerca el 10º aniversario de la muerte de Lie, la obsesión de papá se vuelve más intensa. Ha empezado a quedarse despierto hasta tarde, estudiando minuciosamente sus mapas y notas, murmurando para sí mismo sobre patrones y ciclos. Está convencido de que el hombre perro reaparece cada 10 años, y esta es nuestra oportunidad para cazarlo finalmente. No estoy tan convencido. Todo el asunto del perro parece un mecanismo de afrontamiento, una forma de que papá canalice su culpa y su dolor en algo tangible, algo contra lo que pueda luchar.
pero decidí acompañarlo en este viaje, en parte para vigilarlo, en parte porque una pequeña parte de mí espera que tal vez, solo tal vez, encontremos algún tipo de cierre en el bosque. Termino de cargar el rifle y lo dejo a un lado, levantándome para estirar las piernas. Me limpio las manos grasientas con un trapo viejo, intentando deshacerme del olor. La luz de la mañana comienza a filtrarse en la habitación, proyectando largas sombras en el suelo. Papá sale de la cocina con 2 termos de café en la mano. Sus ojos están llorosos y cansados. ¿Estás listo, Ryan?, pregunta, entregándome un termo, su voz áspera por demasiadas noches de insomnio. Sí, estoy listo, respondo, tratando de sonar más seguro de lo que me siento. Cargamos nuestro equipo en el camión, el peso de nuestros suministros y armas es un recordatorio físico de la carga que llevamos. El viaje desde Lansing a través de la península inferior es largo y silencioso, el silencio entre nosotros está lleno de recuerdos no expresados y penas no resueltas. El camino hacia el norte es una mancha de altas líneas de dirección y el zumbido sordo del motor. Me quedo dormido y el paisaje exterior se mezcla con una neblina. Mientras duermo, fragmentos de ese día con Lie se repiten como piezas dispersas de un rompecabezas. Veo su sonrisa, la forma en que tiró de mi manga, ansiosa por explorar. La luz del sol se filtra a través de los árboles en rayos afilados y dentados. Luego, el recuerdo cambia, se vuelve más oscuro, inconexo. La voz de Lie hace eco, una risa juguetona que se convierte en un grito que perfora el aire. El crujido de las hojas bajo los pies cuando algo pesado se mueve entre la maleza. Veo una sombra, grande y amenazadora, que no se adapta del todo a la forma de ninguna criatura que conozco. Entonces, algo más oscuro se cuela en el sueño, algo que nunca me he permitido recordar con claridad. Antes de que pueda ver qué es, me despierto sobresaltado cuando el camión se sacude ligeramente en un tramo accidentado del camino. Papá mira hacia arriba. Mal sueño, él pide. Asiento, frotándome los ojos para quitarme el sueño, los restos del sueño se pegan a mí como el frío. Sí, solo, pensando en Lie, logro decir. Mientras conducimos, papá intenta salvar el silencio con una pequeña charla. Me pregunta sobre mis exámenes finales, mis planes para el verano, cualquier cosa para mantener la conversación. Su voz transmite una alegría forzada, pero está claro que su corazón no está en eso. Respondo cuando es necesario, mis respuestas breves, mi mirada fija en el paisaje que pasa. El paisaje cambia a medida que avanzamos hacia el norte, desde extensiones planas hasta colinas salpicadas de densos parches de bosque. Es un país hermoso, de esos que te recuerdan lo vasto y salvaje que puede ser Michigan, pero hoy se siente opresivo, como si se estuviera acercando a nosotros. Finalmente llegamos a la cabaña, enclavada en lo profundo del bosque, su madera desgastada se mezcla perfectamente con los árboles circundantes. El lugar no ha cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí, una reliquia de otra época, llena de ecos de nuestro pasado. Todavía puedo ver a Lie corriendo por el porche, su risa resonando en el bosque. Papá estaciona la camioneta y salimos al aire fresco. El olor a pino y a tierra húmeda llena mis fosas nasales. Empezamos a descargar nuestro equipo, la tensión entre nosotros es palpable. Vamos a meter esto adentro, dice papá con voz ronca mientras se coloca una bolsa de lona en el hombro. Asiento, agarro mi bolso y lo sigo hasta la cabaña. En el interior, hay una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, los mismos muebles rústicos, pero con equipo de caza nuevo y mapas esparcidos sobre la mesa. La obsesión de papá es evidente en cada rincón de la habitación, un recordatorio constante de por qué estamos aquí. Mientras desempaquetamos, intercambiamos intentos tensos de normalidad. Habla de los últimos avistamientos de críptidos sobre los que ha leído y sus ojos se iluminan con un fervor que me preocupa y entristece al mismo tiempo. ¿Te enteraste del avistamiento cerca de Alpena?, pregunta, colocando sus mapas sobre la mesa. Sí, lo mencionaste, respondo, tratando de reunir algo de entusiasmo. ¿De verdad crees que hay algo de eso? Los ojos de papá se encuentran con los míos y, por un momento, veo un destello de duda. Pero rápidamente es reemplazada por una determinación sombría. Tengo que creerlo, Ryan.
Es lo único que tiene sentido. Terminamos de desempacar, el silencio entre nosotros se hace más pesado con cada minuto que pasa. Salgo para aclarar mi mente, el aire fresco es un alivio bienvenido. El sol empieza a ponerse y proyecta largas sombras sobre el claro. No puedo evitar la sensación de inquietud. «Puedes ocupar la habitación de arriba», murmura papá. Su voz es tensa, tratando de sonar normal, pero está claro que el peso del pasado pesa sobre él. Asiento, cargando mi mochila por las crujientes escaleras hasta el pequeño dormitorio que solía compartir con Lie. La habitación se siente más pequeña ahora, o tal vez simplemente he crecido demasiado desde aquellos días inocentes. Desempaque en silencio y dejo mis cosas a un lado. La cama está rígida y fría bajo mi tacto. Mientras me acomodo, no puedo evitar mirar el rincón donde Lie y yo nos apiñábamos, susurrábamos secretos y hacíamos planes para aventuras que nunca sucederían. Aparto esos pensamientos y me concentro en los aspectos prácticos de desempacar. Después de instalarme, bajo las escaleras y encuentro a papá cargando una mochila con suministros para nuestra cacería. La intensidad en sus ojos es palpable, sus manos se mueven con precisión practicada. Conozco esta rutina, es uno que ha perfeccionado a lo largo de innumerables viajes en solitario desde ese fatídico día. Saldremos temprano, dice, sin levantar la vista de su tarea. Hay que aprovechar al máximo la luz del día. Asiento, aunque la inquietud se forma en mi estómago. No solo me preocupa lo que podamos encontrar, o no encontrar, ahí fuera. Estoy preocupada por él. Cada año, la obsesión parece tallarlo un poco más, dejando menos del papá que conocí. El aire de la mañana está impregnado del olor a pino y tierra mojada mientras papá y yo nos adentramos en las partes más profundas del bosque. El terreno es accidentado, familiar por su belleza indómita, pero hay una tensión entre nosotros que hace que el paisaje parezca extraño. Papá se mueve con paso decidido, sus ojos explorando el bosque que nos rodea. Cada chasquido de una ramita, cada susurro en la maleza parece atraerlo. Mientras caminamos, mi mente regresa a ese día hace 10 años. Casi puedo escuchar la voz de Lie resonando entre los árboles, su llamada aguda mientras se lanzaba hacia adelante, «Atrápame, Ryan». Recuerdo cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras danzantes en el suelo. Esos recuerdos son tan vívidos, tan tangibles, que siento como si pudiera doblar una esquina y verla allí, esperándonos. Papá se detiene de repente y se arrodilla, examinando el suelo. Señala un conjunto de huellas que son demasiado grandes para un ciervo, con un patrón de andar inusual. «Ha estado aquí, Ri. Te lo digo, está cerca», susurra, con una mezcla de emoción y algo más oscuro en su voz. Asiento, aunque no estoy seguro de qué creer. Una parte de mí quiere descartarlo todo como una obsesión alimentada por el dolor, pero otra parte, la parte que escuchó el grito de Lie y vio algo monstruoso en el bosque ese día, no está tan segura. A medida que continuamos, los comentarios de papá se vuelven cada vez más crípticos. Sabes, dicen que el perro se mueve en ciclos, atraído por ciertos lugares, ciertos momentos. Como si estuviera atado a la tierra misma, reflexiona, más para sí mismo que para mí. Su fijación por la criatura siempre ha sido intensa, pero ahora roza la manía. Instalamos una persiana improvisada cerca de un claro por donde papá insiste en que pasará la criatura. Las horas pasan sin mucho que ver excepto algún que otro pájaro o ciervo lejano. El sol sale más alto en el cielo, proyectando sombras largas y delgadas a través del denso dosel. Me muevo incómodamente en mi lugar, el suelo del bosque duro e inflexible debajo de mí. Mis ojos se mueven entre los árboles, esperando vislumbrar algo, cualquier cosa, que rompa la monotonía. Papá. Por otro lado, se mantiene firme, con la mirada fija en la línea de árboles como si pudiera hacer que el perro existiera por pura fuerza de voluntad. Un pájaro gorjea cerca, sobresaltándome. Suspiro. Y ajusto mi agarre sobre el rifle. Miro a papá. ¿Cualquier cosa? Pregunto, más por aburrimiento que por curiosidad genuina. Todavía no, responde con la voz tensa.
Pero está ahí afuera. Lo sé. Asiento, aunque no estoy segura de creerle. El bosque parece demasiado tranquilo, demasiado quieto. Quizás estemos persiguiendo fantasmas. Cuando el sol comienza a ponerse, el bosque se baña en una luz cálida y dorada. El aire se refresca y una brisa hace crujir las hojas. Tiemblo, más por la anticipación que por el frío. Las largas horas de estar sentado y esperando están empezando a desgastarme. Demos por terminado el día por ahora, dice finalmente papá, con la voz cargada de decepción. Regresaremos a la cabaña, descansaremos un poco y volveremos a intentarlo mañana. Me levanto y me estiro, sintiendo la rigidez en mis músculos. Recogemos nuestro equipo en silencio y emprendemos el camino de regreso a la cabaña. La caminata es larga y tranquila, los únicos sonidos son el crujir de las hojas bajo los pies y los cantos lejanos de los pájaros que se acomodan para pasar la noche. La cena es un asunto tranquilo, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Intento entablar una pequeña charla y preguntarle a papá sobre sus planes para mañana, pero me parece forzado. Limpiamos en silencio. Después de cenar, me retiro al pequeño dormitorio. La fatiga de la caminata del día se ha instalado en mis huesos, pero el sueño todavía parece una esperanza lejana. Me acuesto, mirando al techo, la habitación envuelta en oscuridad excepto por el rayo de luz de la luna que se cuela por la ventana. Abajo, oigo el débil sonido de papá moviéndose, probablemente incapaz de dormir. Me quedo dormido, pero no es reparador. Mis sueños me llevan a ese fatídico día en el bosque. La voz de Lee es clara y vibrante, su risa resuena entre los árboles. Tiene el mismo aspecto que entonces, ojos brillantes y llenos de vida, su cabello rubio refleja la luz del sol. Mientras corre delante de mí. Vamos, Ri. No puedes atraparme. Se burla, su voz es juguetona y burlona. La persigo, pero la escena cambia abruptamente. El cielo se oscurece y los bosques que nos rodean se vuelven densos y amenazadores. La risa de Lie se desvanece y es reemplazada por un silencio escalofriante. La veo adelante, parada, de espaldas a mí. Lea. Grito, mi voz tiembla. Se gira lentamente, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Ryan, tienes que recordarlo, dice, su voz apenas es un susurro. No fue lo que piensas. Necesitas saber la verdad. Las palabras de Lie flotan en el aire, crípticas e inquietantes. Antes de que pueda responder, se da vuelta y comienza a correr de nuevo, su figura se vuelve borrosa entre los árboles. El pánico sube en mi pecho. Mientras corro tras ella, mis pies golpean contra el suelo del bosque. Lie, espera. Grito, la desesperación impregna mi voz. El bosque a mi alrededor parece cerrarse, los árboles altísimos y retorcidos, las sombras bailando amenazadoramente en la penumbra. Sigo adelante, tratando de mantenerla a la vista, pero es demasiado rápida y se aleja como una voluta de humo. De repente, hay un susurro, un destello de movimiento en el rabillo de mi visión. Lie grita, un sonido que atraviesa el pesado silencio. Sucede demasiado rápido, no puedo ver qué es, solo una mancha oscura que la atrapa. Lia. Grito, mi voz se quiebra. Tropiezo, caigo de rodillas mientras el bosque gira a mi alrededor. Mi corazón se acelera y el terror es tan real, tan visceral, que me devuelve a ese día. Terrible, el que lo cambió todo. Me despierto de golpe y mi respiración se vuelve entrecortada. Me siento y me limpio el sudor frío de la frente mientras intento estabilizar mi respiración. La habitación todavía está a oscuras, las sombras proyectadas por la luz de la luna parecen parpadear y bailar en las paredes. Mi corazón todavía está acelerado por la pesadilla, el eco del grito de Lie persiste en mis oídos. Mientras lucho por calmarme, las tablas del suelo fuera de mi habitación crujen. La puerta se abre lentamente y veo la silueta de mi papá en la entrada, un cuchillo Bowie en la mano,
su postura tensa. Papá, ¿qué diablos estás haciendo? Susurro, mi voz tiembla. SHH, si sea, levantando una mano para silenciarme. Escuché algo. Algo se mueve en la cabina. Quédate. Tranquilo. Trago fuerte y tengo la boca seca. Miro el reloj en la mesita de noche, son poco más de las 3 de la mañana. La cabina está en silencio, ese tipo de silencio profundo y opresivo que hace que cada pequeño sonido parezca más fuerte. No puedo oír nada fuera de lo normal, pero la expresión de papá es tremendamente seria. Me hace un gesto para que me levante y lo hago, moviéndomelo más silenciosamente que puedo. Mi corazón se acelera, una mezcla de miedo persistente por el sueño y la ansiedad repentina y aguda del momento presente. Papá abre el camino, saliendo cautelosamente. Da un dormitorio hacia el pasillo, con el cuchillo listo frente a él. Avanzamos por la cabina, revisando cada habitación por turno. La sala de estar está vacía, los muebles proyectan largas sombras. Bajo la tenue luz de la luna. La cocina está tal como la dejamos, los platos de la cena aún secándose en la encimera. Todo parece normal, intacto. Terminamos nuestro barrido de la cabaña sin encontrar nada extraño. El silencio es pesado, interrumpido únicamente por nuestras suaves pisadas. Puedo ver la tensión en el cuerpo de papá, su agarre firme sobre el cuchillo. Después de revisar la última habitación, nos detenemos en el pasillo poco iluminado, el aire está cargado de preguntas no formuladas. No hay nada aquí, digo en voz baja. ¿Estás seguro de que escuchaste algo? Mira, sus ojos buscan algo en mi cara. Escuché gruñidos. Profundo y cercano. Estaba justo afuera de la ventana. Tal vez era solo un animal afuera, un mapache o algo así. Sugiero, aunque la certeza en su voz me hace dudar de mi propia seguridad. No, no fue así. Era diferente, insiste con la voz tensa. Asiento, sin querer discutir, pero las semillas de la preocupación están profundamente plantadas. La mirada en sus ojos envía un escalofrío por mi espalda. No es solo miedo, es desesperación. El tipo de desesperación que surge de años de perseguir sombras y no encontrar nada. Puedo ver el precio que esta casa le ha cobrado, la forma en que lo ha desgastado, lo ha convertido en un hombre que apenas reconozco. Regresamos a nuestras habitaciones. Mientras me acuesto, mi mente se acelera con pensamientos sobre mi papá. No puedo evitar preguntarme si está perdiendo el control, si los años de dolor y culpa finalmente lo han llevado al límite. Papá no siempre fue así. Antes de la muerte de Lie, él era el tipo de padre que nos llevaba a pescar, nos ayudaba con la tarea y contaba chistes terribles que nos hacían gemir y reír al mismo tiempo. Era sólido y confiable. Pero perder a Lie lo cambió. La culpa lo convirtió en alguien que apenas reconozco, alguien impulsado por una necesidad de respuestas, de un cierre, que tal vez nunca llegue. Intento dormir, pero mis pensamientos me mantienen despierto. Puedo oír a papá moviéndose abajo, probablemente caminando de un lado a otro o revisando las cerraduras. Su paranoia se ha convertido en una presencia constante y no sé cómo ayudarlo. Ni siquiera sé si puedo ayudarlo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtra débilmente a través de las ventanas de la cabina, proyectando una luz pálida que poco ayuda a mejorar el estado de ánimo pesado. Me levanto de la cama, sintiendo el cansancio de otra noche inquieta. Papá ya está levantado, encorvado sobre sus mapas en la mesa de la cocina, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Buenos días, murmuro, frotándome los ojos para quitarme el sueño mientras me sirvo una taza de café. ¿Dormiste algo? Sacude la cabeza, sin levantar la vista de sus notas. Poco. No podía dejar de pensar en lo que escuché anoche. Tomo un sorbo de café, tratando de deshacerme de los restos de mi pesadilla. Tal vez fue solo un animal, papá. Después de todo,
estamos en lo profundo del bosque. Finalmente levanta la vista, sus ojos intensos. Ryan, sé lo que escuché. No era solo un animal. Era algo más. Suspiro, sin querer discutir. Está bien, papá, ¿cuál es el plan para hoy? Vamos a volver a salir. Ayer encontré algunas pistas y quiero seguirlas. Mira a dónde te llevan. Asiento, sintiendo una mezcla de aprensión y resignación. Puedo ver lo mucho que esto significa para él, lo desesperado que está por cualquier tipo de pista. Está bien. Empaquemos y salgamos. Pasamos la mañana preparándonos, cargando nuestro equipo y revisando nuestros suministros. Papá es meticuloso y revisa todo con lupa. Intento igualar su enfoque, pero mi mente sigue regresando al IE y el sueño que tuve. Sus palabras resuenan en mi cabeza, crípticas e inquietantes, necesitas saber la verdad. Ojalá nunca hubiera alquilado esa cabaña en el bosque. Últimamente me he sentido agotado. No he faltado al trabajo en 2 años. Por algún milagro, contratamos a alguien lo suficientemente competente como para aliviar parte de la carga de trabajo de nuestro pequeño departamento. Mi jefe me sugirió que aprovechara algunas vacaciones. Odiaba volar y eso limitaba mis opciones. No esquié, así que mis opciones se redujeron a casi nada. ¿Realmente no había nada local? ¿Estaría condenado a pasar 2 semanas sin hacer nada en mi casa? Empecé a revisar sin pensar sugerencias de vacaciones en el trabajo. Me llamó la atención un anuncio de una cabaña. Estaba cerca de la estación de esquí local, pero no estaba pegada a ella. Las fotos hacían que pareciera casi demasiado bueno para ser verdad. Una enorme y acogedora cabaña de madera vacía y lista esperando en medio de un hermoso bosque invernal. Y el precio era bueno. Me permití pensar en estar sentado junto a un fuego cálido leyendo la acumulación de libros que he acumulado durante años. Como no tenía mejores ideas, reservé la cabaña. Al final de la semana ya tenía las maletas hechas. Conducir por el camino forestal de un solo carril no fue tan problemático como pensé que sería. La dirección de la cabaña no estaba en mi GPS. Afortunadamente, el camino era recto hacia mi destino. Esperaba ver algo de vida salvaje en el camino. Ni siquiera un pequeño pájaro voló entre los árboles durante todo el recorrido. Al menos todo estaba en silencio. Las fotos no le hicieron justicia a la cabaña. Fue mucho más impresionante en persona. Me preguntaba cómo conseguí un lugar como este por tan poco dinero. Alguien había estado allí recientemente para palear un camino y quitar la nieve de las escaleras de entrada. Pero no vi ninguna huella. Me tomó algunos viajes transportar todas mis maletas al lugar. Me alegré de que alguien mantuviera la pasarela o de lo contrario podría haberme roto el cuello. Hacía frío adentro. No perdí el tiempo encendiendo la calefacción y encendiendo el fuego. Luego revisé la cocina para asegurarme de que tenía suficiente comida para la semana. Principalmente empaqué bocadillos, por lo que tal vez tuviera que hacer un viaje a la ciudad. Para mi sorpresa, en la despensa había una nota que decía que podía ayudarme yo mismo. En serio, ¿cómo tuve tanta suerte con este lugar? El viaje no había sido muy largo y aún así me desplomé en el sofá frente al fuego. Los años de arduo trabajo me alcanzaron. Me aseguré de que el fuego tuviera suficiente leña para mantenerse encendido durante unas horas y luego me acurruqué bajo unas mantas pesadas para tomar una siesta corta. Mi breve siesta se convirtió en dormir hasta medianoche. Un ruido me sacó de mis sueños. El fuego se había apagado y me dolía el estómago de hambre. Me levanté para encender el fuego nuevamente cuando volvió el ruido. Alguien estaba llamando a la puerta de la cabaña. Me quedé helada de miedo por alguna razón. Me sentí más cansado que antes de mi siesta. Me rodeé con mis brazos tratando de mantener alejado el frío. ¿Debería abrir la puerta? No debería haber ninguna razón por la que alguien estuviera en medio del bosque a esta hora de la noche. Al principio supuse que la persona que llamó era peligrosa. Entonces me di cuenta de que podrían haber entrado sin más y no haber llamado primero. Aún así,
Agarré el atizador de hierro antes de dirigirme a la puerta. Hola. Llamé. Oh. Hola. Me perdí un poco. ¿Puedes decirme si hay un pueblo cerca? Una voz femenina llegó desde detrás de la puerta. Mi mano comenzó a alcanzar la manija, luego pensé que podría tener un amigo más duro esperando para atacar la puerta cuando mis defensas estuvieran bajas. Sí, hay uno en la carretera principal. Dije preguntándome cómo llegó aquí si no había usado el único camino hacia arriba. ¿Camino? Oh, veo tus huellas de neumáticos. Quizás podría seguirlos. Oye, ¿estás bien ahí dentro o necesitas ayuda para salir? Ella preguntó como si esa pregunta fuera normal. ¿De qué diablos estaba hablando? Un escalofrío feroz recorrió mi espalda. Abrí la boca para responder, pero un movimiento por el rabillo del ojo llamó mi atención. Podía ver algunas ventanas en la sala desde donde estaba. Afuera estaba completamente oscuro. Una forma blanca comenzó a aparecer en esa oscuridad. Mi corazón se congeló cuando un rostro pálido se acercó a la ventana. La apariencia macabra era algo hecho de pesadillas. Una amplia sonrisa negra se presionó contra el cristal. Los ojos oscuros hicieron contacto con los míos, luego se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Casi salté de mi piel. Cuando volví a mirar, el rostro de la ventana ya no estaba. Corrí hacia donde dejé mi celular. La maldita cosa se negó a encenderse. Los golpes aún resonaban por toda la cabina mientras mis manos temblorosas conectaban el cable de carga a mi teléfono. Aún nada. Luego corrí asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. Al pasar por las ventanas vi brevemente más de esos rostros pálidos afuera. ¿Qué demonios está pasando? Noté algo en la parte superior de una de las ventanas de la cocina. Me acerco para agarrar un cordón. Un juego de contraventanas de madera se deslizó desde debajo de la pared y se cerró con llave en la parte inferior. Estoy seguro de que si alguien se esforzara lo suficiente, podría atravesar la contraventana, pero al menos era una capa adicional de protección. Descubrí que todas las ventanas tenían estas contraventanas. El sonido del golpe creció quieter cada vez que cubría una ventana. Incluso corrí escaleras arriba para guardar bajo llave los que estaban en los dormitorios por si acaso. Mientras corría, seguía escuchando esa voz femenina ofreciéndome ayuda y diciéndome que saliera. Joder, que alguna vez haría eso. Cuando se tapó la última ventana, los ruidos del exterior cesaron. Pronto descubrí que ninguno de los teléfonos fijos funcionaba. Mi teléfono celular se negaba a encenderse por más que lo intenté. Estaba a salvo dentro de la cabaña pero atrapado. ¿Podría esperar a que saliera quien fuera o lo que fuera que estuviera afuera? Tuve suficiente comida para la semana. Mi jefe sabía a dónde iba y, cuando no regresaba, llamaba a la policía. ¿Bien? No quería esperar esto durante una semana. Quería largarme de aquí ahora mismo. Encendí el fuego de nuevo. Un escalofrío entró en mi cuerpo y bajó hasta mis huesos. Sabía que necesitaba mantener mis fuerzas, así que comí algunos de los bocadillos mientras estaba sentado temblando en el sofá, con un atizador de hierro al alcance de la mano. Por alguna razón, comencé a sentirme exhausto. Pronto no pude mantener los ojos abiertos y me quedé dormido a pesar de que todavía estaba muy asustado. Me desperté en una cabaña fría. No podía decir qué hora era. No había relojes y mi teléfono todavía estaba muerto. No me atrevía a correr el riesgo de abrir las contraventanas para ver qué hora era afuera. Nunca había sentido tanto frío en mi vida. Apilé capas de ropa. Ni siquiera la chimenea o subir la calefacción al máximo ayudaban a librarse del frío. Una sensación de picazón llegó al fondo de mi garganta. Además de todo lo demás, me estaba enfermando. Necesitaba calentarme. Para mi decepción, la ducha solo tenía agua ligeramente tibia. Casi sentí más frío después de una ducha rápida. Mi estómago se revolvió. Los bocadillos de la noche anterior no le sentaron bien. Intenté hacer una lata de sopa, pero mi cuerpo la rechazó. Encontré el camino de regreso al sofá y debajo de una pila de mantas. Me sentí fatal.
En el poco tiempo transcurrido desde que me desperté, mi salud entró en una espiral descendente importante. Pronto me sentí demasiado enfermo para hacer otra cosa que dormir unas horas más. ¿Qué hora era cuando me desperté? No tenía ni idea. Un suave golpe me hizo moverme. Escuché una voz baja pero no pude entender lo que decían. Lentamente me dirigí hacia la puerta. Me dolía demasiado el cuerpo por la fiebre y los escalofríos como para coger mi arma. Tienes que salir de allí. Susurró la voz femenina de antes. Ven aquí. Te ayudaré. Sacudí la cabeza aunque ella no podía verlo. No mientas. Sé que tienes a otros contigo. Sí sé, mi voz ronca por mi enfermedad. ¿Otros? ¿Es eso lo que viste? Suenas horrible. No sé si aguantarás más de un día ahí dentro. ¿De qué estaba hablando ella? ¿Estaba sugiriendo que de alguna manera estaba enfermo porque estaba dentro de la cabaña? No. Ella solo estaba tratando de decir algo para sacarme afuera. Pero aún así quería confiar en ella porque tenía miedo. Me arrastré hasta la ventana más cercana para abrir la contraventana. La abrí lo suficiente para ver afuera. Me duelen los ojos por la nieve cegadora del exterior. Cuando se acostumbraron a la luz, comencé a escanear los árboles en busca de señales de las criaturas de anoche. No había huellas en la nieve. ¿Había estado viendo cosas? Una forma oscura se movió entre los árboles. Luego otro. Más parecían de alguna manera conscientes de que estaba mirando hacia afuera. En cuestión de segundos, innumerables formas humanas retorcidas y deformes comenzaron a surgir del bosque. Algunos fueron arrastrados detrás de los cuerpos de los animales que mataron, con las bocas del monstruo cubiertas de sangre. Si saliera, el próximo en ser comido. De repente, un rostro humano apareció justo afuera de la ventana. Una joven de ojos verdes y cabello rojo me sonrió. Por un momento el miedo desapareció. Parecía tan amigable que casi consideré salir con ella. Entonces, su amplia sonrisa comenzó a hacerse más amplia. Cerré la persiana de golpe y la cerré. No sabía qué eran esos monstruos ni por qué no habían entrado todavía. Por ahora, estaba a salvo dentro de la cabaña. Los horrores estaban afuera y tenían que quedarse así. La niña me suplicó que saliera. Intenté ignorarla. La enfermedad empezó a empeorar. Pronto me encontré incapaz de permanecer de pie por mucho tiempo. Una vez más me dirigí a mi espacio seguro en el sofá. Mi mente estaba confusa por una fiebre repentina que me hacía imposible pensar. Antes de desmayarme, escuché a la chica de afuera hablar una vez más. De alguna manera te sacaré de aquí. ¿Cuánto tiempo dormí? No lo sabía. No podía moverme. Me dolía la garganta. Me duele el cuerpo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Fue así como morí? ¿Solo en medio de la nada? Ni siquiera me gustaban las cabañas, ¿por qué vine aquí? Podría haber leído todos esos libros en casa. Otro golpe me despertó. Esta vez fue diferente. También olí humo. Pero no recordaba la última vez que me levanté para echar más leña al fuego. Una explosión de energía llegó a mi cuerpo mientras me levantaba tratando de entender qué estaba pasando. Para mi horror, vi humo saliendo de las contraventanas. Rápidamente me di cuenta de que la cabaña estaba en llamas. Las llamas aún no habían llegado al interior, pero si no salí pronto, moriría a causa del humo. Tosí y el aire rápidamente se volvió denso. Comencé a caminar hacia la puerta principal, pero entonces mi cuerpo se detuvo. Por alguna razón, no podía controlar mis acciones. Un gemido surgió de las paredes. Casi sonó como un grito. Las lágrimas picaron en mis ojos cuando me vi obligado a ver mi cuerpo alejarse de la libertad. Terminé en la cocina. Alguien más estaba allí. Era difícil ver sus rasgos completos debido al aire espeso. Ella también estaba tosiendo. Vamos. Morirás aquí. Ella gritó. La puerta trasera estaba abierta de golpe. Tenía un gran martillo en la mano mostrando cómo había entrado. Me acerqué unos pasos, pero mi mano se movió por sí sola.
En un movimiento rápido, agarré un cuchillo del mostrador y la ataqué con él. Ella retrocedió, pero aún así le hice un corte profundo en el ojo izquierdo. Quería parar. No quería lastimarla. La sangre fluyó de su herida y cayó al suelo. Por alguna razón, la madera absorbió el líquido sin dejar rastros. Perdón por esto, dijo y levantó el martillo. Lo último que recuerdo dentro de esa cabaña fue una descarga de dolor en mi sien. Me desperté de nuevo, con frío y la garganta en carne viva. Mi cuerpo se negó a dejar de temblar. Pero la fiebre había desaparecido. Estaba muy débil. Por alguna extraña razón, me senté en mi auto y la cabina de enfrente estaba completamente envuelta en llamas. Se escuchó un grito desde el edificio, y podría haber jurado que vi una ráfaga de humo oscuro proveniente de las llamas que se perdían en lo profundo del bosque. Llamé a la policía, esperen hasta entonces. Miré para ver a la pelirroja quitándose la chaqueta para envolver con ella mi cuerpo tembloroso. Intenté hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Ella me ayudó a tomar un sorbo de agua de una botella que trajo. Su ojo izquierdo se cerró por la herida que le había hecho. Lo lamento. Grité. No te preocupes por eso. Mi ojo está bien y tendré una bonita cicatriz. Ella respondió con una sonrisa. La cabaña. Comencé y luego tosí. Sí, estaba drenando tu fuerza vital y cosas así. Me alegro de haber llegado a tiempo. Te recuperarás en unas pocas semanas. De todos modos, tengo que irme. Nos vemos al rato. No pude detenerla. Quería agradecerle o saber su nombre. Pero se fue porque no quería quedarse hasta que apareciera la policía. Fui ingresado en el hospital. Cuando pude hubo una ronda de interrogatorios. No tuve muchas respuestas. Había un esqueleto de una cabaña incendiada, pero no había ninguna registrada en la zona. El camino que conducía a la cabaña desapareció antes de que apareciera la policía. Fue un milagro que atravesaran el bosque para encontrarme. Dije que había alquilado la cabaña a través de un anuncio online, pero no había ningún cargo en mi tarjeta de crédito. Y no pude encontrar el anuncio nuevamente. Estaban desconcertados, pero carecían de pistas para seguir adelante. Escuché rumores de que la gente había comenzado a desaparecer dentro de esos bosques. Hace un año, se encontraron 2 cadáveres dentro del armazón de una casa que no debería haber estado en el bosque. Habían estado a poca distancia de un pueblo. Nadie entendió por qué se dejaron morir de hambre dentro de una casa abandonada. Necesitaba unas semanas de baja laboral para recuperarme. Al menos mi jefe fue bueno al respecto. Estaba agradecido de haber vivido las peores vacaciones que alguien podría tomar. Pero no tener respuestas me molestó. Tenía muchas ganas de agradecer a esa chica extraña que me salvó. Quería contar mi historia principalmente para advertir a los demás que algo antinatural acechaba en el bosque. Hay algunas cosas oscuras en este mundo. Y también hay gente decente. Esperemos que nunca te encuentres con la oscuridad sin que aparezca una luz que te guíe para salir.